mientras la mujer preparaba el almuerzo, él quiso ir a filmar el edificio colapsado donde habían muerto familias enteras. Recién ahora me cuadra todo. Ahora lo entiendo. Es como una revelación, weón. Porque lo suyo fue puro turismo en realidad. Y, y yo me había convertido en su guía. Macabro. Es real, existe. Lo llaman Dark Tourism. ¿Puede hacer daño la bondad? Digo, el grupo de médicos que viaja a los confines de la selva amazónica para curar indígenas, o un famoso que canta rodeado de niños para promocionar un proyecto de abastecimiento de agua, o las acciones religiosas de voluntarios en catástrofes, en epidemias, en conflictos, ¿podrían ser dañinas? Si pretendo ayudar a otros, ¿es suficiente mi buena intención? ¿Acaso podría causar daño la bondad? Soy Miguel Roth y quiero invitarlos a recorrer los paisajes de la solidaridad y la fe latinoamericana. Crónicas sobre las formas como practicamos y narramos la caridad en tiempos convulsos. Postales y retratos narrados para entender los mecanismos de la industria compasiva en la era de las redes sociales. Esto es Sin Piedad, la primera serie de Podcast Angular. Hoy presentamos Sin Piedad, episodio 2. El doctor está ofendido. Mensajeó a Ezequiel y le dijo que se sentía ofendido, que jamás lo recomendaría como guía de nadie, que era un desagradecido y un maleducado. Ezequiel, el negro, aguantó con altura el hilo de reproches y acusaciones que entraron a su celular hasta que leyó los adjetivos y reventó. Le respondió al doctor que le parecía muy bien que no lo recomendara porque si sus amigos médicos eran tan hipócritas como él, sería un alivio no sentir la obligación de acompañarlos. Entonces levantó la cabeza, me repitió por 12ª vez que era un estúpido, que era el tipo más desagradable y estúpido que le tocó conocer, y me contó lo que había sucedido entre ellos después de apretar Send. Conocí al negro en un colegio del sur, en la Patagonia, antes de mi primer viaje a Bolivia. Él trabajaba en el área de educación física, yo daba mis primeros pasos en la docencia. Al principio pensé que sería el típico profesor cebado con la competencia, el fútbol o el vóley, un caso más de malformación académica. Pero una tarde lo crucé en el bus de la línea 60 leyendo una obra de Christian Ferrer de la colección Utopía Libertaria y derribó mis ideas preconcebidas. Me senté a su lado y le comenté cuánto me apenaba que la mayoría de las empresas de ómnibus urbanos cambiaran el boletito de papel por la tarjeta electrónica, porque ya no podría dar con números capicúas y coleccionarlos. Él sonrió y me contó que a él nunca le había tocado ningún boletito capicúa, pero sí uno con su fecha de nacimiento. Que él no era supersticioso, pero que en Chile, donde nació, vive la mayor cantidad de videntes del continente, que el 83% de la población toca madera y que casi todos los adultos que por descuido derraman sal agarran un poco y la tiran por encima del hombro izquierdo. El negro tiene la manía de coleccionar datos curiosos. Por entonces había incorporado a su léxico las palabras mórbido y megalómano. Lo hace cada tanto, lee por ahí o escucha al pasar una palabra que le suena interesante, averigua de qué se trata y comienza a usarla de manera reiterativa y exagerada al comienzo, quizá para grabarla en la mente. Me decía que al director del colegio en el que trabajaba le metieron sumario por megalómano y maltratador, que los últimos turrones de maní que había comprado estaban un tanto mórbidos, en lugar de decir, no sé, blandos o flácidos, y me preguntó si sabía lo de las estatuas. Hay cierto código que los escultores deben respetar al momento de hacer la estatua de algún militar. Cuando el caballo tiene las 2 patas levantadas es porque el general murió en combate. Si solo tiene una arriba es porque murió por heridas de combate. Si tiene las 4 patas apoyadas, es porque seguro era un milico megalómano como Roca, el general y presidente argentino que murió en la camita. ¿Sabías que Roca hizo toda la campaña? Bueno, lo que ellos llaman campaña. ¿Sabías que Roca hizo su viaje sanguinario en carro? Lo llevaron en carro. La foto de macho general a caballo fue para hacerlo parecer un héroe y yo qué sé. Pero Roca era un megalómano, pero bárbaro. Ezequiel recopila datos singulares o palabras inusuales por gusto, jamás para presumir.
Ese día le pregunté de dónde había sacado lo del código oculto de los escultores y, esperando una respuesta pomposa, me descolocó. Lo decía Joe. Joe, de Bazooka, de los papelitos que envuelven los chicles. Nos hicimos amigos. Extrañé las tardes de mate y conversaciones desvariadas cuando partí a Bolivia. Él permaneció algunos meses más en la Patagonia, ahorrando unos pesos para volver a su tierra natal. Quería probar suerte en su verdadera pasión, el senderismo. Tenía muy claro que no le interesaba el turismo, que él quería proponer otra cosa. Tiempo después se mudó a la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, y recorría los acantilados, las playas de la zona y la selva valdiviana con esfuerzo, pero en la tranquilidad de su propio emprendimiento, hasta la madrugada del 27 de febrero de 2010. Esa noche dormía profundo después de recorrer parte del sendero que pensaba visitar con una pareja colombiana que había contratado sus servicios como guía. Se despertó sin entender qué pasaba. Demasiado tiempo fuera de Chile le habían provocado amnesia y no supo reconocer el movimiento telúrico con premura. Al principio, en fracciones de segundos que se multiplicaron por 1000, imaginó que la resaca le pasaba factura, pero no podía ser porque no había tomado una sola gota de alcohol. Chuta, ¿qué comí? Dice que se preguntó. De pronto comprendió y saltó pateando las sábanas. Temblaba. Todo temblaba. Él, la cama, el aparador, un vaso de vidrio con agua que cayó al piso desde la mesita de luz y estalló, pegándole el cagazo de su vida. Las maderas de la casa crujían y el olor de la tierra se sintió con tanta precisión que tuvo la sensación de que se estaba abriendo un hoyo descomunal debajo suyo. Debo haber despertado en la fase del sueño REM porque lo recuerdo muy clarito. Luego di vueltas y vueltas a lo que soñé, intentando encontrar alguna premonición onírica, algún mensaje quimérico, pero ni forzándolo, weón. Soñé que mi vieja peinaba con parsimonia a mi hermanita y le ataba el pelo con unos chuflines tipo chilindrina. Y ahí desperté, sin entender nada, pero se me quedó grabado también. El foco de luz que pendía del techo se amacaba con exageración y tuvo miedo. Salió a la calle a los tumbos en calzoncillos. Una pareja vecina acababa de hacer lo mismo. El padre se apoyaba en la verja con su hijo de 5 o 6 años en brazos y la mujer contenía el llanto tapándose la boca. El negro se ríe ahora cuando recuerda al dueño del departamento que aún alquila. Dice que nunca escuchó tantos conchisumare seguidos. Mientras duró el sismo, ¿cuánto habrá sido? ¿4 minutos? 4, 5 minutos enteros estuvo el tipo repitiendo sin cesar, conche su madre, conche su madre. Y como que estiraba la A, conche su madre, sin parar, sin parar. Pero entonces no era gracioso. El terremoto fue uno de los más largos que se hayan registrado en la historia. Luego publicarían y repetirían hasta el hartazgo los números. 8.8 en la escala de Richter, 7 interminables minutos en su epicentro marino. El sismo se produjo a las 3:34 de la madrugada y tuvo una violencia tal que modificó el eje de rotación de la Tierra. Acortó el día 1,26 microsegundos y se sintió con fuerza incluso del otro lado de la cordillera, en Buenos Aires, en Sao Paulo, hasta en las Islas Malvinas. Un mes y medio antes, el terremoto que terminó de destruir Puerto Príncipe y que mató más de 300.000 haitianos había sido 31 veces menos intenso. El sismo del 27F es considerado como el segundo más fuerte en la historia de Chile y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. La ciudad de Concepción, a 20 kilómetros del departamento que no se cayó y que aún alquila el negro, se desplazó más de 3 metros. La ciudad entera se corrió 3 metros en dirección al mar y el mar, que había tomado impulso, volvió en forma de ola interminable, arrasando puertos, casas, pueblos enteros. Destruyó Concepción. Al negro aún se le hace la piel de gallina al precisar lo que pasó. Fue descomunal, me dice. Fueron los sacudones de una agresividad descomunal, incomparable, descomunal mal. Si no has pasado una noche de tormenta eléctrica a la intemperie, es poco probable que otra cosa pueda darte una noción básica de la vulnerabilidad y la impotencia que se siente. Es inexplicable, porque te cambia incluso la noción del tiempo. Son ese tipo de experiencias que solo es posible comprender si se sobrevive. Juan Villoro, el escritor mexicano, estaba en Santiago el 27F participando de jornadas literarias. Después de la semana de fiebre que le sucedió al sismo, intentó reconstruir la experiencia en El miedo en el espejo, un libro en el que narra el terror y el asombro compartido. El miedo en el espejo. Cuando algo se agita de repente, puede medir 2 tipos de ansiedad, la telúrica y la espiritual.
Todo terremoto convierte a los sobrevivientes en víctimas omitidas. Podrían haber muerto, pero se salvaron. ¿Responde esto a una casualidad o a un designio? La pregunta tiene sentido para cualquiera que atraviese un caso semejante. La oportunidad de no morir exige examen de conciencia. Dice Villoro y concluye que lo que el miedo destruye no se recupera en forma integral. Ezequiel lo cuenta a su manera. Parecía que no terminaba más. Por eso te digo que una cosa así te trastoca hasta la noción del tiempo. No es un tiempo medible en segundos, es un tiempo mental. Y cuando termina, la cabeza entra en una feísima montaña rusa de emociones. Después del miedo llega una calma frágil y uno se dice, ya está, ya pasó, ya terminó, ya lo pasé, pero dura poco y nada. Y porque después desde allá arriba miras el panorama, tomas la real dimensión que fue brutal y de que se fue toda la mierda y tú también podrías haber muerto. Y cuando lo piensas, otra vez abajo aparece el temor oscuro, con la misma sensación de indefensión que se siente, la misma sensación de cuando uno es niño y se enferma o se pierde y la mamá no está. Es un miedo que no termina de irse y que se activa por cualquier hueá. A poco más de un mes, el negro puede, con esfuerzo, poner palabras a los fragmentos dispersos de sus sensaciones, mientras yo intento entender el pavor fibroso, visceral, antiguo, que se despierta ante la potencia de la naturaleza y que, como todo lo primitivo, es tan intenso como indescifrable. Él insiste con su estilo. Mira, fue descomunal, fue realmente agresivo. Santiago resistió con entereza. Mientras en la capital algunos lamentaban la rotura del cristal de su cuadro favorito que se había desprendido y se había quebrado en el piso, en Concepción no había agua ni luz. La información era ambigua, confusa. El pánico a tsunami se contagiaba viral. Casos de pillaje despertaron odio en unos y pulsiones carroñeras en otros. La presidenta Michelle Bachelet solicitó calma en su primera rueda de prensa. La alcaldesa de Concepción, Jacqueline von Rieselberghe, pedía desbordada que las Fuerzas Armadas hicieran honor a su nombre y se impusieran con mano dura. La segunda conferencia presidencial fue para ordenar el estado de excepción. Los militares tomaron el control. Al día siguiente vine a ver cómo estaban mis parientes y amigos en Concepción y ahí me quedé. Al tiro nos agrupamos entre conocidos para ayudarnos como podíamos y no había otro tema de conversación. No había nada que hablar que no fuera del sismo. Fueron horas y horas hablando de lo mismo, incluso de madrugada, era monotemático. Los desastres tienen la cualidad de convertirse en tendencia mediática en cuestión de segundos. Pero los terremotos, más que cualquier otro cataclismo, logran permanecer en las palabras de sus víctimas. ¿Dónde lo vivieron? ¿Quién murió? ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué vestían? ¿Con quiénes estaban cuando pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué se perdió? ¿Qué se quebró? Fueron días pésimos. Dormitaba en el patio de la casa unos tíos y la réplica encendía las alarmas de todo. Todos mal comidos, mal dormidos, la guagua llorando, no había luz, no había agua. Desastre. La primera semana fue un caos. El insomnio era colectivo, una vigilia masiva obligada. El mal humor era flor de piel, la mugre, todo sucio. Yo andaba con lo puesto y tenía una muda de ropa que me llevé en un bolsito de mano. Mira, fue pésimo, güey. Pésimo, de verdad pésimo. Luego, una vez que ya lo aceptamos, que admitimos la situación, nos fuimos organizando entre nosotros porque la asistencia del Estado no llegaba. Apareció ayuda de carabineros y de afuera, pero lo que nos hizo levantar fue la bondad entre vecinos. Me dice el negro anticipando su descarga. Su cara se altera. A la semana del sismo comenzó a llegar ayuda internacional, especialmente argentina. Era lindo ver gente que uno no tiene idea quién es apoyando a la reconstrucción como si fueran hermanos. Cruzaron cientos de camiones de donaciones, pero la alegría se transformó en rapiña porque las distribuciones no estaban bien organizadas. Su bronca está a punto de rebalsar. La Armada se impuso por la fuerza y parecía que tranquilizaba la situación, solo que en el vecindario las disputas se multiplicaban. Porque empezaba esto de ¿por qué a los fulanos le dieron colchón si no lo necesitan? ¿Para qué carajo ayudan a los menganos si tienen de sobra y ellos nunca dan la mano a nadie? Y la asistencia terminó creando divisiones en la comunidad. ¿Hacemos un mate?
me dice y enciende la pava eléctrica, sinónimo de que la charla se va a extender. A las 2 semanas, cuando se terminó de restaurar la comunicación, me llegó un mensaje de un doctor amigo de allá, de Argentina, que me había contratado como guía en el verano pasado. Me decía que un colega estaba entusiasmado en traer donaciones y ayuda en la reconstrucción y que quería ponerse en contacto conmigo para tener a alguien de referencia que conociera bien el lugar. Yo le respondí que no estaba seguro de ser la persona indicada, pero él insistió que sí y que no había querido ofrecer las cosas a ninguna ONG porque quería entregarlas de manera personal. En resumen, ellos hicieron las gestiones y aún no sé cómo hicieron para cruzar tan rápido el camión doble acoplado por la frontera. No sé qué los movieron, pero un jueves cayó él. Dice el negro, ceba un mate y hace una pausa para ver si entiendo. ¿Quién? ¿El de los mensajes? El mismo. Por lo que contó cuando andaba por acá, parece que es un médico bien conocido en el entorno de los adventistas. Bajó del camión con confianza, llevaba puesta una camiseta azul y una gorra de los Philadelphia Eagles. No me olvido más. Por la manera en que se presentó, podría haber supuesto lo que vendría, pero preferí no adelantarme con prejuicio. El camión tenía un acoplado lleno de colchones y bolsones de galletitas dulces Granix a granel. En el otro creo que también, pero no lo vi. Algo más habría, porque el último día el tipo hacía alarde de ser un especialista cruzafronteras. Doc, dígame, decía. Está su mujer también. La escuché llamarlo cariñosamente con un apodo frutal. Era muy amena la señora, sencilla, nada que ver con él. Igual, desde un comienzo, siempre en segundo plano, como sometida. Ni bien llegaron, él dijo que traía donaciones, así, en singular habló. Traigo donaciones y voy a ver si puedo conseguirles más para que se puedan levantar. Al poco rato ya me parecía un engreído. Y como yo era su referencia, y me tenía de punto, no sé si pensaba que sería su edecán o qué, pero me tenía de punto. Llamó a un grupo de personas que habían llegado como voluntarios desde otras localidades y contó que él había sido director de una ONG, de asistencia social, y tenía experiencia en cataclismo, y nos proponía esto y aquello, y que después de comer comenzaríamos a trabajar. O sea, se puso a dar órdenes al tiro. Escucha, ¿sabéis lo que dijo? Dijo, bueno, para agradecerle su cooperación, yo me voy a hacer cargo de la comida estos días. ¿Qué le gustaría comer? Porque traje papa, batata, zanahoria. Impuso el menú, bueno. No escuchó propuestas y puso a cocinar a la mujer para 20 personas todos los días. Un amor el doc. Parecía una joda, pero los 5 días que estuvo hizo lo mismo. Preguntaba qué queríamos comer y largaba la sarta de papa, batata, zanahoria, hasta repetía el orden. Y los 5 días la mujer cocinando. Yo lo encontré detestable. Trajo sus colchones, sus galletitas y no sé qué más. Hizo fotos de las distribuciones hasta el hartazgo. Y por las noches me hacía reunir a los voluntarios para el momento de meditación. Porque eran evangélicos los que ayudaron a repartir las cosas. Y luego él se ponía a contarles sus batallitas. A medida que Ezequiel relataba, parecían activarse más y más elementos de una tragicomedia que se repite en los escenarios post-desastre. Humanitarios en sus distintas etapas de evolución, intervención gubernamental ambigua e intermitente, presencia y doctrina militar en ejecución, donaciones inadecuadas, distribuciones no calibradas y sus consecuencias para los damnificados que, como reacción final, terminan hastiados de la presencia de los benefactores. Los voluntarios, en sus actuaciones solidarias iniciales, pasan de una etapa de inocencia humanitaria que los lleva desde la sumisión abyecta al primer caudillo que se cruza a tomar decisiones irreflexivas, por momentos temerarias e incluso peligrosas por el afán de mostrarse como redentores. Los que ya tienen cierto bagaje por el mundo del altruismo comienzan a sentir desgaste.
El cansancio deriva en replanteos de sus propósitos caritativos. Este grupo conforma un conjunto heterogéneo de personas que miden su participación en base al rédito que obtienen o directamente se bajan de la iniciativa solidaria ante el mínimo llamado de atención. Hay una fracción que busca el equilibrio y luego está el sector dirigencial. Líderes y directivos de agencias, iglesias, asociaciones, corporaciones, ONGs, partidos u órdenes filantrópicas instantáneas. El DOC pertenecía a este último bando. La actividad asistencialista es una práctica de carácter vertical, factible mientras quien la ejerza se sienta más fuerte y favorecido que el perjudicado. Hay una sensación adictiva que supone la superioridad moral del que asiste. Es una ilusión que para continuar activa debe permanecer cebada con dosis regulares de frases autosuficientes y de pena por los demás. El grupo que ejerce su solidaridad desde arriba no ayuda por humanidad. Lo hace porque siente lástima, porque le es redituable, por un canje espiritual o por un cóctel indecible de todas. La compasión no considera al otro como un par, sino un ser, de alguna forma, inferior. Ese ser debe permanecer desvalido y con rasgo de vulnerabilidad para excitar la misericordia. El piadoso se juzga excepcional. Cree integrar el conjunto de personas capaces de cambiar la realidad con pasión y con compasión. Suele manifestar fastidio por la desigualdad económica y entrega, por ejemplo, colchones donde él jamás dormiría si pudiera elegir. Reparte alpargatas en zonas donde las temperaturas caen por debajo de cero, pero él va calzado con zapatillas de trekking Gore-Tex. Conmovido por la inseguridad alimentaria, distribuye conservas de poroto enlatado y galletas magras, pero come hamburguesas y toma Coca-Cola en cuanto puede. Se expresa con un vocabulario gastado, esa jerga prediseñada que deja en evidencia su inocencia humanitaria. Pone likes desde su smartphone en los posteos contra la explotación de personas que excavan por coltán para sobrevivir. Lo más grave es que las ideas que repite o las imágenes que postea reciben comentarios positivos en las redes sociales y se solidifica su postura filantrópica. La satisfacción por profesar una virtud incuestionable lo hace sentir lejos de la corrupción y la manipulación de los poderosos. Un manto de santidad recubre sus decisiones y le resulta incomprensible que el otro, el afectado, muestre atisbos de inconformidad o incluso cuestione detalles de la asistencia. Cuando sucede, la relación se tensa. Si no retorna a la verticalidad, se rompe. Y al romperse la relación, el altruista deja de sentir piedad y comienza a percibir al prójimo como una carga, incluso como un enemigo, traicionándose así el principio humanitario básico que pide priorizar la protección del otro en momentos de crisis. Ahora el negro, semanas después de haber soportado 5 días con el DOC a cuestas, dice tener una revelación. Usa el término con sarcasmo, pero habla en serio. El tipo disfrutaba narrando sus viajes por Asia, América, África, y se regodeaba relatando sus batallitas. Una noche estuvo como 2 horas contándonos cómo había logrado meter un container con materiales de construcción y qué sé yo, qué más, para un proyecto de disque social en Belice, cuando parecía ser una misión imposible y la verdad no muy legal. Lo más loco es que los voluntarios decían amén, amén, amén cuando lo escuchaban. Al tercer día se completó la distribución. Ahora, convengamos que tampoco era una tarea tan compleja ni muy ordenada, que digamos, fue más bien cumplir, vaciar los acoplados. Por la tarde, el doc me dijo que quería ir a la zona más destruida. Quería que lo llevara a ver lo peor de la catástrofe. Fuimos a dar unas vueltas por la ciudad, lo pasé por el casco antiguo donde se hizo selfie. Al otro día lo mismo. Mientras la mujer preparaba el almuerzo, él quiso ir a filmar el edificio colapsado donde habían muerto familias enteras. Recién ahora me cuadra todo. Ahora lo entiendo. Es como una revelación, weón. Porque lo suyo fue puro turismo en realidad. Y yo me había convertido en su guía. Macabro. Es real, existe. Lo llaman dark tourism, turismo macabro. Y no necesariamente responde a un nicho selecto ni es algo nuevo. Se considera un fenómeno debido al crecimiento exponencial potenciado por el marketing y las redes sociales. Excursiones a zonas afectadas por desastres naturales, visitas a distritos golpeados por actos terroristas, paseos en escenarios de pobreza extrema, viajes de adrenalina por territorios en conflicto. Las opciones van desde el tanaturismo,
o recorrido por lugares relacionados con tortura, violaciones y muerte, y tours por cementerios, casas o edificios en los que se suicidó algún famoso o descuartizaron a cierta jovencita, pasando por packs turísticos en campos de concentración nazi, a través de los túneles y escondites del Vietcong o en la zona cero en Nueva York. Los expertos de la publicidad saben que, más que un producto, lo que hoy vende es la experiencia. La atracción sádica se agudiza en proporción simétrica con los adelantos tecnológicos. Lo confirma el éxito en las taquillas de películas de terror y violencia explícita. El turismo macabro abre una nueva beta en la industria del entretenimiento. Sí, el sufrimiento ajeno también puede ser un negocio. En Ixquimilpan, en México, ofertan la caminata nocturna, una posibilidad para que los turistas simulen ser ilegales intentando cruzar la frontera perseguidos por la migra. Y en Gush Etzion, en Israel, se pusieron de moda los paquetes de turismo comando, donde familias enteras experimentan un bombardeo suicida simulado en un mercado, luego los agreden verbalmente y con cuchillos, seguido de una demostración del ataque de perros, para terminar con una clase de francotiradores. Además del merchandising, que va desde camisetas a equipamiento militar, entre los servicios extra ofrecidos también es posible comprar un programa avanzado que incluye 3 comidas kosher al día, participación en un minyan, un ritual con lectura de oraciones, charlas de contraterrorismo y clases de Krav Maga, el sistema de combate personal usado por las fuerzas de defensa y seguridad israelíes. La última noche en Chile, el Doc hace alarde, una vez más, de su cualidad benefactora y no la ve venir. El negro se harta y se prepara para el cruce. Ezequiel no es una persona dura, todo lo contrario, es cordial y sensible, pero las palabras de su adversario pertenecen a alguien cauterizado y ególatra. Tiene y entretiene a los voluntarios en derredor, estira la meditación póstuma con un nuevo relato de aventuras por el continente negro, vuelve a abrir la Biblia y el dique de Ezequiel se fisura. Suspira casi resoplando. El doctor lo nota y lo mira con desagrado, pero el público está cautivado y no va a desconcentrarse con un simple gesto que considera desubicado. Abre en el capítulo 9 del libro de Corintios y lee los primeros versículos. Apura una analogía y el negro no lo puede creer. Mira a los voluntarios y no lo puede creer. ¿No se dan cuenta? Piensa. ¿De veras no se dan cuenta? El tipo se está comparando con un apóstol. Una señora dice amén y es el colmo. La violencia de la escena le parece desmesurada y el dique de emociones que apenas contenía revienta en una diatriba que escuchan todos. Disculpe, doctor, pero no me parece bien lo que está haciendo. Ni lo que dijo ayer, ni su actitud. ¿Me parece a mí o se está comparando con el apóstol? Desde que llegó no para de dar órdenes. Por la noche nos trae aquí para que escuchemos su aventura y la historia de cómo metió cosas sin declarar a un país en crisis. Después me hace que lo lleve a recorrer las zonas más afectadas para tomarse fotos. Los ojos del Doc no pueden abrirse más. Alguien atisba una interrupción. Oye, ese... El negro lo detiene con la mano y sigue. A mí todo esto no me parecen más que buenas acciones, aunque use la Biblia de discursos moralizantes para legitimarla. A mí me parece que vos, pibe, estás muy equivocado y sos un maleducado, responde el Doc con el rostro desencajado de furia. ¿Y qué hiciste?, pregunto entusiasmado con el mate en la mano y al borde de la silla. ¿Qué le respondiste? Bueno, me fui nomás, tiré el bombazo y me fui. ¿Para qué querí que me quedara? Hay sectores del cristianismo que predican una doctrina donde la piedad prevalece sobre la justicia. Otras corrientes teológicas enseñan que el pensamiento liberal de justicia debe estar por sobre cualquier deber piadoso. El negro lleva años sin asistir a la iglesia donde iba de niño, pero cree que la compasión es sana solo si es una acción reflexiva y está en consonancia con la justicia. De lo contrario, es lo mismo que hacía este tipo, el doctor. Pura impresión revestida de bondad. Hay tantos que repiten las palabras de Cristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Usan sus palabras como eslogan, pero es una proclamación tan contundente que lo opuesto también es cierto. Si la verdad no libera, entonces no es verdad. Me muestra La subversión del cristianismo, un libro del sociólogo libertario francés Jacques Ellul, y lee: Si juzgamos la religión a partir de las prácticas de sus feligreses, podemos inferir que la práctica es la piedra de toque de la autenticidad. No hay revelación conocible fuera de la vida y el testimonio de quienes la transmiten. No hay una verdad de Jesucristo pura,
a la que podamos remitirnos lavándonos las manos sobre lo que hacemos nosotros mismos. Si en su vida el cristiano no vive conforme a su prédica, su verdad no existe. Antes de partir, la mujer del Doc busca a Ezequiel y lamenta lo que pasó. Se despide dándole las gracias por su cordialidad. Le expresa deseos de pronta recuperación y reconstrucción de la ciudad. El Doc ni se acerca. Se sube al transporte y se van. El negro se siente agradecido por ello. 10 días después, sentado en el sillón de su departamento, Ezequiel describe los hechos en una crónica verbal prolija que me facilita la tarea. Me dice una frase para titular. Las tragedias pueden volverse una mercancía, incluso espiritual. A la hora, entran a su celular los primeros mensajes del doctor. El negro aguanta los reproches como si se tratara de las réplicas del sismo, pero está harto y escribe sin vértigo un hipócrita contundente como respuesta. Me dice por 12ª vez que el tipo es un estúpido y aprieta send. Esta es una producción de Angular basada en el libro Sin Piedad, que podés conseguir en espacioangular.org y en las direcciones que dejamos en la descripción. Como cada uno de nuestros esfuerzos, los contenidos que publicamos son autogestivos e independientes. Sin Piedad fue escrito y narrado por Miguel Roth. Las grabaciones fueron realizadas en el estudio de Huellas, en La Pampa, Argentina, bajo la dirección técnica de Lucas Nicolaus. El diseño, la mezcla y la edición sonora estuvo en las manos y oídos de Patricio Tosco. La música es de César Lefiñanco. La producción general es del equipo periodístico de Angular. Escuchanos en las mejores plataformas y encontrá todos los contenidos en espacioangular.org. Si querés formar parte, podés apoyarnos y contribuir para que continuemos creando contenidos alternativos de calidad. Si les contás a otros de Angular, siempre será una buena noticia. Hacemos lo que queremos. Hacemos periodismo narrativo.